12 del mediodía en punto, en este momento en la Casa Rosada hay una reunión para acercar partes entre La Libertad Avanza y el PRO, después de la charla telefónica que tuvieron ayer Carina Milei y Mauricio Macri. De Andrés y Ritondo se reúnen con Santilli para coordinar la agenda legislativa, recuperar la confianza, que es el principal objetivo de este encuentro que está sucediendo en este momento, como les decía, en Casa Rosada. Por parte del oficialismo no está presente Carina Milei. Sí lo está en el jefe de gabinete, que ya lo mencionamos, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, que están recibiendo, como les decía, a dos representantes del PRO. Pero estamos comunicados con Loris Sanata, historiador y ensayista, profesor de la Universidad de Bolonia, para darnos un poco más de contexto acerca de esta reunión y de cara a futuro, ¿no? ¿Qué representa esta reunión? Loris, ¿cómo estás? Eleonora Pérez Caresi, acá todo el equipo de No Somos Nadie, te saludamos. Muchas gracias por invitarme. Todo bien, gracias. Un placer. ¿Cuál es tu primera lectura de este encuentro y este acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO? No sé, la primera impresión, lo digo como historiador, porque sí, la verdad no soy analista político, no conozco los detalles, digamos, de la interna de la coalición de gobierno, pero la primera impresión que uno tiene es que si se necesita una reunión de ese tipo, como usted dijo correctamente, para generar confianza, es porque la percepción es que se generó bastante desconfianza. Y el problema implícito, tácito, es que el generador de desconfianza suele ser el presidente en persona, por varias razones, por mensajes abruptos en términos de política económica, pero especialmente de política internacional. No sé, me parece que es una tensión entre las dos almas de la coalición de gobierno que la veremos desde aquí hasta las elecciones del próximo año. O sea, Milei, desde su punto de vista, de forma totalmente legítima, apunta a la reelección. El PRO trata de aprovechar, y también es legítimo de su parte, de cada crisis, y existe una crisis de confianza, sin duda, aprovecha de cada crisis para avanzar con, digamos, el alma o la corriente más moderada de la coalición. Pero vendrá el momento en que se tendrá que decidir quién va como candidato a la presidencia, y ahí se verá si la coalición puede aguantar, pero falta muchísimo tiempo y hay que generar confianza. El presidente no está ayudando en ese sentido desde mi punto de vista. Más a principio de año parecía que podría llegar a haber una intención por parte del PRO de ser como una tercera fuerza de cara a las elecciones del año que viene entre el peronismo y La Libertad Avanza. En este contexto, con este acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, ¿quién necesita más a quién? La pregunta es la pregunta, la más correcta que se puede hacer, y no lo sabemos. Yo pienso que ellos tampoco lo saben. Yo creo que el PRO tiene cuadro de gobierno, tiene un liderazgo desde mi punto de vista gastado, no tiene nombres nuevos para proponer, tiene un candidato que a esa altura uno se pregunta, y yo no tengo la respuesta, si es una ventaja o una desventaja. Pues ya gobernó Mauricio Macri, y uno puede pensar que su época pasó, y otros en cambio no, piensan que pueda volver. Respecto a Milei, el futuro de Milei depende mucho, aparte de él, pero él ya se conoce, su forma de liderazgo. Milei es un hombre de un registro solo, ¿no? O sea, su programa es reducir la inflación, no me parece que tenga otras ideas en mente para gobernar un país. Es importante, pero es poco, y además no está dando todos los resultados. Dio resultados, por supuesto, importantes, pero no tanto a esa altura como se esperaba. Ahora,
¿Es bueno para una época también de consolidamiento o era bueno solamente para una época de ruptura? Y si sus aliados internacionales, comenzando por Trump, tuvieran que perder poder, ¿tiene un plan B? A mí no me parece. Dicho esto, yo siempre por ideas mías, por lo que importa, o sea, nada, pienso que una tercera fuerza se necesitaría, y digo más, no solamente por las encuestas que vemos todos los días. Yo creo que en la Argentina actual hay un espacio para una tercera fuerza. Yo creo que para muchísimos argentinos la alternativa entre Milei y el retorno a alguna forma del kirchnerismo no es lo preferido, que preferirían una tercera opción, pero tal vez una tercera opción un poco más nueva, ¿no?, de la que está presente ahora. En ese sentido, justamente te quería preguntar por la Argentina, también por América Latina, pero empezando por la Argentina, si efectivamente Milei se presenta como un piloto de tormenta, si alguna vez hay que tener también un capitán o piloto para aguas tranquilas, y así con todo el continente, porque parece que todos se presentan como piloto de tormenta, todos aquellos candidatos que fueron ganando en los últimos meses y años, como Milei, que empezó, si se quiere, con esta línea. ¿Y cómo ves efectivamente si en algún momento esto se puede llegar a moderar con el paso del tiempo y darle espacio, no solo en Argentina, sino en otros países, a estas terceras fuerzas que pueden aparecer? Es un tema que tenemos muy presente también aquí en Europa, porque aquí también tenemos una extraordinaria polarización y todas las veces que alguna fuerza política se modera, siempre aparece alguien más extremo. Lo vemos en Italia, por ejemplo, donde está surgiendo un candidato por la derecha de Giorgia Meloni, que representa un desafío muy fuerte para el gobierno de derecha. O sea que los límites hacia la derecha ya en este momento histórico no sabemos exactamente dónde están. Pero pilotos de tormentas, repito, están bien, o por lo menos se entienden que logren consenso cuando hay tormenta, pero cuando son ellos mismos que siguen viviendo de la tormenta, que necesitan desencadenar siempre nuevas tormentas, yo estoy convencido que terminan cansando, pero el termómetro más relevante para todos en América Latina, estos pilotos de tormenta, serán las elecciones de midterm en Estados Unidos este año en noviembre, porque en caso de derrota de Trump, que es el jefe de los pilotos de tormentas y es el jefe de desencadenadores de tormentas, bueno, el efecto se sentiría en todos lados. Hablando de estas terceras fuerzas, ¿qué características en este mundo polarizado, qué características debería tener esa tercera fuerza para aparecer definitivamente como una alternativa entre un mundo que de verdad en cada uno de los continentes, para un lado o para el otro, están todo el tiempo oscilando hacia la derecha o hacia la izquierda, pero muy en los extremos? A ver, la característica, por supuesto, cambiaría según los contextos, porque sí, no todos los países se enfrentan los mismos problemas, pero yo digo cosas muy sencillas. Por ejemplo, una fuerza de derecha que al ser de derecha piensa que para ser de derecha necesita una izquierda, sino que derecha es. Uno es de derecha si es a la derecha de una izquierda. Siempre y cuando haya una izquierda, tal cual. Lo mismo una izquierda que sea consciente que en caso de ganar se llama izquierda porque debe tener una derecha. O sea, estoy diciendo una banalidad, por supuesto, pero deben ser fuerzas que comienzan a partir de un reconocimiento mutuo, de un reconocimiento de legitimidad mutua, lo que ahora no está pasando. Ahora la política se ha transformado en guerra de exterminio, o sea, de ocupación total del poder y de deslegitimación radical del adversario. Una guerra de religión, eso no es posible. Entonces, lo primero sería eso. Y lo primero sería eso, sería un cambio revolucionario. Para mi generación sería un poco volver a una época pasada, porque vivimos época, por lo menos especialmente en Europa, pero también en Latinoamérica hubo épocas en que esto se dio. Esto es el primer paso. Después, las guerras culturales, no llamémoslas guerras culturales,
O sea, en cada país tenemos que acostumbrarnos a vivir con opiniones culturales y también valores básicos muy diferentes. Entonces, tolerancia, más tolerancia. La guerra no es que uno gana y destruye el otro. Respeto para todos, esto debería ser. Y lo económico, bueno, estamos en época de grandes ideologismos económicos. Esto tampoco es una gran novedad, porque lo tuvimos los fanáticos del socialismo estatista, tuvimos los fanáticos del neoliberalismo, o sea, siempre nuevo fanatismo. En realidad, la economía necesita primero de estabilidad, de confianza institucional, de cooperación, de manera que un gobierno debería ser respetuoso de diferentes posiciones y adoptar modelos económicos pragmáticos. Estamos escuchando teorías que no tienen cabida en ningún lugar del mundo, que son utopías, fantasías que no pueden funcionar. Y finalmente, las relaciones internacionales. Necesitamos volver a un mínimo de unilateralismo, de intento de reconstruir la legalidad internacional, porque si no reconstruimos la legalidad internacional, estamos a riesgo de caer en una guerra, y no sería la cosa más simpática del mundo. Estamos hablando con Loris Sanata, historiador y ensayista, profesor en la Universidad de Bolonia. Me quedo con lo que mencionabas en cuanto a la economía. ¿Cómo ves en ese sentido el programa económico del gobierno de Javier Milei y con esto que siempre hablamos acá con Eugenia Mucio de las dos velocidades, ¿no? Una macroeconomía que funciona, pero una microeconomía que no recibe ese beneficio de una macroordenada? Sí, yo no soy un economista, pero el tema que enfrenta Milei es un tema antiguo como el hombre. Todos los economistas del pasado se han planteado el problema. Bueno, yo puedo arreglar, poner en orden la macroeconomía, esperando que mañana, sobre esas bases firmes, va a funcionar también la microeconomía. Suena muy lindo y yo lo comparto. Pero soy historiador y la historia no funciona así. O sea, no es que el mundo para 3, 4, 5, ¿cuánto? 10 años a la espera de que todo esto dé sus frutos. Por eso, la política democrática, a menos que uno no piense, no casualmente cuando fue elegido Milei con su programa económico tan radical, tan de shock, tan brutal y tan dogmático desde mi punto de vista, yo hablé de pinochetismo civil. O sea, la reforma de mercado que se hicieron durante la dictadura de Pinochet en Chile se hicieron, lamentablemente, digo yo, porque no había parlamento, porque no había libertad de prensa, porque no había libertad sindical, e igual dieron frutos en un tiempo muy, muy largo y pasando por crisis muy graves. Pero en la Argentina, y por suerte, digo yo, hay democracia. O sea, no es terapia de shock o terapia gradual. Todas las terapias necesitan alguna forma de gradualidad. Y me parece que acá la gradualidad no se está dando como correspondería y esto implica desestabilizar el mismo plan económico. O sea que hay cosas que se están haciendo con buena finalidad, pero desde mi punto de vista no se están haciendo bien. Y las cosas buenas hechas mal no son buenas. ¿Por qué en términos históricos, por qué la inflación es un problema que arrastra a Argentina del que no puede salir? ¿La inflación? Sí. La inflación, como ustedes saben, tiene una larga historia. A ver, los economistas aquí tienen respuestas más precisas que la mía, por supuesto. O sea, la verdadera inflación crónica arranca alrededor del año 1949. O sea, una crecida enorme de consumos y de inversiones que no favorecían el aumento de la producción inmediata y que, bueno, eran muy superiores a la capacidad del país de mantener el paso. De manera que se gastó mucho más de lo que se cobraba, que se ganaba y que se cobraba en términos fiscales.
eran los años de Perón, y Perón estaba muy consciente de esto, tanto que el mismo Perón en la última etapa de su primer gobierno adoptó medidas y cambió de equipo económico, adoptó medidas para tratar de limitar la inflación. Pero yo como historiador lo veo desde una perspectiva diferente, o sea, es un país, que sería una historia larga contar por qué, que desarrolló un mito nacional de grande potencia, y que por lo tanto siempre trató, y sus gobiernos trataron de hacerle vivir como gran potencia. Y esto implicó que muchas veces se gastara mucho más de lo que la potencia efectiva permitía gastar. Y este desequilibrio terminó creando intereses que no se podían modificar y que todavía es muy difícil modificarlos. Ahora, depende del tamaño del Estado, seguro, depende también del tamaño del Estado, pero yo creo que depende mucho más de la eficiencia del Estado. Y un poco me amarga ver que nadie piensa en reformar el Estado. Hay algunos que cuando llegan al gobierno lo inflan de manera clientelar, y hay otros que cuando llegan al gobierno lo quieren destruir. Nadie que se anime a hacer una reforma como corresponde. No escucho hablar de reforma de la escuela, no escucho hablar de una reforma de la pública administración, no escucho hablar en serio de una reforma del sistema fiscal y de cómo cobrar impuestos a todo lo que lo evaden. Todo esto no se habla. Pro-Estado o anti-Estado, demasiado maniqueo. ¿Crees que Argentina está en una especie de estancamiento con esto de no hay una renovación incluso de nombres ahora de cara a las elecciones del 2027, con esta cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO por un lado, y por esta unificación o intento de unificación del peronismo con esta reunión que se dio entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner? Sí, falta renovación. Bueno, la Argentina en realidad tiene un presidente que es nuevo, que es un outsider, que en teoría tiene frente a sí un largo futuro, pero también vemos que es un presidente que no garantiza la estabilidad. Desde ningún punto de vista, yo creo, a menos que no haya un cambio radical de su actitud, de forma de gobernar, pero lo dudo, porque todos somos hechos a nuestra manera y él es hecho a su manera, pero lo demás, las alternativas, no son alternativas en este momento viables. Y esta es la mejor carta que tiene Milei. Milei, ¿hasta cuándo tiene como principal opositor el kirchnerismo más o menos organizado? Tiene excelente posibilidad de ser reelecto presidente. Y cuando uno ve que la oposición peronista se reúne Massa, el eterno probable presidente, ya no sé cuántos años son que escucho hablar de Massa como candidato a presidente, Máximo Kirchner y Kicillof, bueno, uno piensa, ¿qué ha aprendido el peronismo de sus derrotas? Sería interesante saberlo, porque generalmente cuando un partido, además un partido de la tradición del peronista, padece una derrota tan dura como la padeció por Milei hace 2 años, casi 3, bueno, debería desarrollar un gran debate, una gran reforma, un recambio de cuadros dirigentes, y no. Siempre la misma cosa. Vimos el debate sobre la propiedad extranjera, y cuando uno lee los debates o por las intervenciones peronistas, todo el mismo disco de siempre, y la patria, y Dios, patria y familia, y la soberanía, parece de estar parado ni siquiera en los años 70, en los años 40 y 50 del siglo pasado. Así no se va a ningún lado. Loris Sanata, historiador y ensayista, profesor en la Universidad de Bolonia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.